Ahora vamos a hablar acerca de la probabilidad de la unión de sucesos. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer esto mediante un ejemplo para que miremos que podemos llevar esto a una pequeña fórmula. Pero primero, recordemos qué es la unión. Recuerden que si nosotros tenemos dos conjuntos, pueden ser así o pueden ser de este tipo, la unión nos va a representar todos los elementos que están en un conjunto o en el otro. Es decir, en este caso estarían todos estos y en el otro caso serían estos con estos. Es decir, todos los que están en uno o en el otro. Ahora, entonces vamos a ver este primer ejemplo. Nos dice, si tiro dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que me caigan dos números iguales o que la suma me dé 6? Entonces observen, vamos a llamar este espacio muestral, ya sabemos cuáles son, 1, 1 y así sucesivamente, y van a tener un número 36. Aquí hay 36 posibilidades. Ya lo hemos hecho repetidamente. Ahora, vamos a llamar a el conjunto que me caigan dos números iguales, es decir, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5 y el 6, 6. Observen que hay 6 elementos. Ahora, este B es el número que me dé la suma 6. La suma 6, ¿cómo me da? Con 1, 5, 5, 1, con 2, 4, 4, 2, con 3, 3, y ya, esos serían todos los que la suma me da 6. Entonces observen, si nosotros queremos calcular la probabilidad de A, me va a dar 6 sobre 36, que esto me da un sexto. Y la probabilidad de B me daría 5 sobre 36. Ahora, si nosotros calculamos la probabilidad de A unido B, ¿qué va a pasar? En A unido B, ¿cuántos elementos vamos a tener? Observen, vamos a tener estos 6, 7, 8, 9, 10 y este ya está. O sea que solo vamos a tener 10 elementos. Es decir, vamos a tener 10 sobre 36. Esa sería la probabilidad. Que si simplificamos simplemente es 5 sobre 18. Sobre 18. Entonces ahí tenemos, esta es la probabilidad de la unión. Pero observen lo siguiente. Si nosotros calculamos la probabilidad de la unión de A unido B, podemos hacerla mediante el siguiente procedimiento. P de A más P de B menos P de A intersectado B. Ahora, observen qué fue lo que hicimos. Vamos a calcular la probabilidad de los elementos de A y la de los elementos de B. Pero observen que los elementos que los repetimos, estaríamos calculando la probabilidad dos veces. Entonces vamos a quitar esos elementos que repetimos, que fue justamente lo que hicimos cuando hallamos la unión. Este elemento estaba repetido, entonces no lo volvimos a tomar. Entonces eso nos va a permitir hacer esto. Y entonces observen, ¿cuál va a ser la probabilidad de A unido B? La probabilidad de A, voy a colocarlo en términos de 36avos, 6 36avos, más la probabilidad de B, que son 5 36avos, menos la probabilidad de la intersección, que sería un 36avo, porque solo sería el elemento 3,3. Entonces observen, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 6 más 5, 11, menos 1 nos da 10 36avos, que es justamente la probabilidad que buscamos. Entonces, de ahora en adelante, si nosotros queremos calcular la unión, podemos hacerla mediante esta fórmula. Esta fórmula nos va a permitir calcular la unión de dos sucesos, o lo pueden hacer de la forma normal. Hacemos la unión y luego calculamos su probabilidad, pero también podemos usar esta. Ahora, si nosotros queremos extender esto a 3, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de A unido B unido C? Observen que podemos aplicar la anterior. Aquí tenemos que la probabilidad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Entonces vamos a probar esto. ¿A qué nos lleva? Nos daría, podemos agrupar estos de acá. Y entonces la probabilidad de este unido a este sería la probabilidad del primero, que es lo que nos dice, más la probabilidad del segundo, que es B unido C, menos la probabilidad de la intersección, es decir, de A intersectado
B unido C. Aquí me equivoqué, aquí es C. Ahora, ¿esto qué nos da? Nos da la probabilidad de A. Observen, ¿qué es la probabilidad de B unido C? Nuevamente aplicamos la fórmula, es la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de B intersectado C. Ahora, esto menos esta probabilidad que nos da, primero distribuyamos esto. Recuerden que esta intersección distribuye con respecto a la unión, es decir, aquí nos queda P de A intersectado B, esto unido A intersectado C. Eso se distribuye de esa manera, ya lo vimos en la parte de teoría de conjuntos. Entonces vamos allá a la probabilidad de este. ¿Eso qué sería? Nuevamente, P de A más P de B más P de C menos P de B intersectado C. Ahora, esa probabilidad, observen que ya es una unión. Vamos a volver a usar la fórmula que tenemos acá. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar menos, aquí vamos a abrir este paréntesis, la probabilidad de este más la probabilidad de este, es decir, la probabilidad de A intersectado B menos, la probabilidad de A intersectado C menos la probabilidad de la intersección, es decir, A intersectado B intersectado A intersectado C. Ahí calcularíamos entonces la probabilidad de eso. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de B intersectado C menos, aquí distribuimos, la probabilidad de A inter B menos la probabilidad de A inter C, menos por menos nos va a dar más la probabilidad de esto. Pero observen que estas son puras intersecciones y las intersecciones son conmutativas y asociativas, es decir, podemos agruparlo como queramos. Y entonces A intersectado A me va a dar A. O sea que en últimas aquí nos va a quedar A intersectado B intersectado C. Entonces observen, cuando vamos a calcular la probabilidad de la unión de tres elementos, simplemente calculamos la suma de cada uno menos la intersección 2 a 2 más la intersección de todos tres. Esta también va a ser otra fórmula que podemos usar más adelante. Ahora, es importante ver que si dos conjuntos de eventos son independientes, nosotros vamos a tener que A intersectado B va a ser igual al vacío, porque son independientes, no tienen nada en común. Entonces, ¿qué va a pasar con esta fórmula? Va a pasar que si son independientes, vamos a obtener que la probabilidad de la unión va a ser simplemente la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. ¿Por qué? Porque estas intersecciones simplemente nos van a dar vacío y entonces la probabilidad de vacío nos va a dar 0. Entonces observen, si son independientes va a ser la suma. En general, si esos también son independientes, observen que todas estas intersecciones nos van a dar 0. Esta probabilidad nos van a dar 0. Y entonces si tenemos muchos eventos independientes, la probabilidad de la unión simplemente va a ser la suma.